Ahora les propongo que conversemos acerca de esta cifra lamentable que nos entregó ayer el Ministerio de Salud respecto de la primera funcionaria de la salud que fallece en Chile. Ella es de la Araucanía, Lorena Durán, 42 años, lamentablemente deja 2 hijas y a su marido, muy joven, además no tenía patologías de base, por lo tanto impacta mucho más su muerte. Vamos a ver una nota que prepara Mega Noticias y al regreso vamos a tener un contacto con su hija, con Darlene Contreras. Quiero expresar mi más profundo pesar por el fallecimiento de Lorena Durán, la primera trabajadora del sector de la salud en nuestro país que pierde su vida debido a la pandemia del coronavirus. Lorena Durán tenía 42 años, era madre de 2 hijas y trabajaba como funcionaria administrativa en la posta de una pequeña localidad rural de Gorbea, en la región de la Araucanía. Ella trabajaba ahí en administrativo, era como la cara visible y tanta gente que la quería, entonces ella era amable, se saludaba con todos de beso. A mediados de marzo presentó los primeros síntomas del virus. Los registros muestran que su caso fue uno de los primeros que se contabilizaron en la región. Ella cumplía más de 30 días en ventilación mecánica, sin duda fue una respuesta de fuerza durante todos estos días y semanas que estuvo luchando en contra del coronavirus. Teníamos cadena de oración todos los días, hasta que el virus se llevó a nuestra colega, nuestra amiga. 39 días estuvo internada en la UCI del Hospital Regional de Temuco. Aislada de su familia, el gremio de la salud plantea que se debe establecer cómo se contagió. Hipótesis epidemiológicas en cuanto a dónde se habría contagiado, que son ajenas al establecimiento de salud. Ella trabajaba en admisión, porque era administrativa. Ella, más que una funcionaria, una mártir de este sistema. Paula habla como representante de los trabajadores municipales en Temuco, pero también como una funcionaria más que engrosa la lista de contagiados. A la fecha, 720 trabajadores de la salud están con COVID positivo y en cuarentena. Hoy día siento que soy privilegiada, pero tengo otros colegas que están muy graves, que están intubados hoy día, y que hoy día eso me hace pensar que cuántos de nosotros a lo mejor no vamos a estar el día de mañana para seguir dando lo que nos gusta. Paola se contagió trabajando mientras repartía medicamentos y ponía vacunas a domicilio. Lorena, en cambio, fue diagnosticada en primera instancia con neumonía. Ella, el último llamado que llamó mi mamá fue que le dijo que le dolía mucho su espaldita. Y después ya, lamentablemente, en la madrugada, el otro día tuvieron que llevársela a Temuco, donde ella dio positivo al examen. Lorena falleció esta madrugada y tal como el protocolo lo indica, su cuerpo fue enterrado esta misma tarde, lejos de sus seres queridos. En representación del gobierno, el subsecretario de Redes Asistenciales viajó hasta Gorbea. Su familia no pudo acompañarla durante todo el momento de la hospitalización por estar en cuarentena. Su marido también, al estar en cuarentena, no pudo acompañarla durante el momento del cementerio. Entonces estamos hablando de un nivel muy alto de gravedad de la situación en cuanto a no poder abrazarse, a no poder estar con la familia. Daba las gracias infinitas a cada persona que nos ayudó, nos apoyó con oración, tuvimos la esperanza hasta el final. Ella luchó hasta el final, pero bueno, lamentablemente los planes de Dios parece que eran otros. Un día difícil en la salud chilena en medio del pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social que reconoce al COVID-19 como enfermedad laboral para todos los profesionales de la salud. Una lamentable noticia que además da cuenta de que, por supuesto, el personal de la salud está mucho más expuesto a contagiarse. Estamos en contacto con su hija, Darlene Contreras. Darlene, muy buenos días. Muchas gracias por responder nuestro llamado. Sabemos que es un momento muy difícil para ti y para tu familia. Y lo primero, por supuesto, es darte nuestras condolencias, nuestro abrazo a la distancia, porque nos imaginamos que lo están pasando muy mal como familia.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por el apoyo y las palabras en estos momentos. Claramente es una situación muy difícil para nosotros como familia, perder a un pilar fundamental en nuestras vidas, así que es claramente un momento muy difícil. Lo imaginamos. Además, como haciendo eco a las palabras del subsecretario, ustedes no pudieron acompañar a tu mamá en su enfermedad justamente porque estaba contagiada del COVID. Y lo mismo pasó en su funeral. ¿Cómo fue para ti y para tu hermana no poder asistir? A ver, nosotros sí pudimos asistir. ¿Al funeral? Nos hicieron el examen después de esperar tanto tiempo, después de que tuvimos que hacer, una tía tuvo que hacer una publicación en Emergencia Araucanía y desde ese entonces empezamos a recibir ayuda que no tuvimos en un mes. ¿A qué te refieres? ¿Ayuda en el sentido de poder realizarse el examen? Mire, la verdad, una vez que mi mamá dio positivo, nos contactó Seremi de Salud para tomar los datos y la información de ella y nosotros nos imaginamos que íbamos a estar bajo su protección y iban a tener un seguimiento con nosotros como familia afectada. Eso no ocurrió. Lamentablemente dijeron que no nos iban a hacer los exámenes porque no teníamos síntomas. El que nosotros hubiésemos tenido contacto directo con mi mamá por 2 semanas no fue suficiente. Y el día 22 de este mes mi papá dio positivo porque tuvo su empresa que realizarle el examen, ellos le pagaron, o si no, él no podía reintegrarse a trabajar. Claro. Y bueno, nosotros después, como le digo, de hacer esa publicación en redes sociales, recibimos la ayuda de Seremi de Salud, vinieron un día sábado a realizarnos el examen a nosotras, a la casa, personalmente, y dimos negativo a ambas, así que sí fue posible asistir ayer al cementerio a pedir a mi mamá, pero no fue como nosotros hubiésemos querido. Abrazarnos con mi papá, con nuestra familia, estar con toda la gente de forma masiva ahí presente, sino que solamente fueron 20 personas y una vez que salían esas 20 personas entraban la otra y así. Fue muy triste, muy complejo y no fue la despedida que me hubiese gustado darle a ella. No imaginaba. Obviamente. El subsecretario ayer, cuando da esta noticia lamentable de tu mamá, dice que ella no se contagió en su lugar de trabajo. ¿Ustedes tienen alguna idea de dónde se pudo haber contagiado tu mamá? Mire, la verdad, nosotros desconocemos esa información, pero mi mamá solamente iba de la casa al trabajo. Claro. Y entonces mi mamá no había viajado a otra ciudad ni a otro país, mucho menos. Así que es una incógnita que yo diría que nadie puede responderla, ni siquiera él, ni siquiera nosotras. Es difícil. Porque mi mamá, si bien recordarle, ella fue la primera contagiada en la comuna. Sí. Entonces, es algo que nadie sabe. Es una información que no se conoce. Darling, ¿cómo supo ella de los síntomas? Por lo que hemos leído, parece que sentía mucho dolor de cabeza, ¿no? Además, una enfermedad que mantuvo durante mucho tiempo, más de 30 días. ¿Cuáles fueron como los primeros indicios de que no se sentía bien y si ella temía contagiarse de coronavirus debido al trabajo que ejercía y además a la forma como ejercía su trabajo? Porque bien lo relata la nota de nuestra periodista Rocío Larraguibel, de que era muy cercana, saludaba a la gente de beso, están todos muy agradecidos en la comunidad de lo cercana que era ella. Claro, a ver, lo de los síntomas, ella estuvo 2 semanas con síntomas. En un comienzo fueron dolores de cabeza, posteriormente después se sumaron dolores musculares, dejó de comer y después la segunda semana, recuerdo que un día viernes empezó con problemas respiratorios, se dirigió al hospital de Pitrufquén, ahí le diagnosticaron neumonía y a las 4 de la mañana la enviaron para la casa con medicamentos nuevamente y con una licencia médica sabiendo que la neumonía era algo que lo ocasionaba el COVID-19. O sea, nadie le advirtió que podía tener coronavirus, la mandaron solamente con un diagnóstico de neumonía. Exactamente, eso fue lo que nosotros recibimos por parte de ellos. En ningún momento nos dijeron que podía ser un caso sospechoso, sino que la enviaron a casa nuevamente. Y ya el día siguiente ella presentó graves problemas respiratorios,
le costaba bastante respirar, nosotros no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados por ella. Y ahí llamamos al hospital y tuvimos que llevarla nuevamente. Y desde ahí no la volví a ver más. Pero ahí, pero ahí sí le hacen el examen, ¿no? Y les confirman a ella y a ustedes que efectivamente está contagiada con COVID. A ver, ese mismo día en la noche no. Yo llamé, me amanecí todo el día, toda la noche, preguntando, llamando, no me daban información, me enviaban para un lado, para otro. Y bueno, nos enteramos al día siguiente, el domingo. El hospital regional, ahí una doctora nos llamó y nos informó de eso. Pero nunca nos dijeron durante la noche del sábado que ella era caso sospechoso. Que ella era un caso. Sí, ¿ustedes creen que hubo algún tipo de negligencia, Darling? Absolutamente. Estoy completamente segura que hubo negligencia médica. No es posible, no es aceptable que una persona que tiene síntomas por 2 semanas no se le realice el examen. Sí, y en ese sentido, ¿ustedes creen que perdieron horas importantes? Porque sí. Sí, obviamente nosotros hasta el día de hoy, bueno, si bien el que empecemos a cuestionarnos con lo que ya pasó, no nos va a traer a mi mamá de vuelta, pero sí estamos seguros de que se dejaron pasar días muy importantes. Claro. Ahora, en el informe perdona Darling, que dieron ayer, ¿sí? se decía que tu mamá había tenido una leve mejoría y que después lamentablemente había retrocedido. ¿Tú pudiste tener, o sea, lo notaste así? Afirmativamente nos dijeron durante varios días que ella estaba estable dentro de su gravedad y si bien habían exámenes los que salían buenos, por así decirlo, y eso nos daba mucha esperanza. Pero el día viernes, que ahora pasó, de la semana, nos empezaron a decir que tuvo un desgaste muy importante y se había agravado y ya veían todo muy complejo. Claro. En estos 39 días que tu mamá estuvo internada, ¿cómo ustedes sabían de su estado de salud? ¿Se comunicaban con el hospital, con algún enfermero? ¿Cómo sabían de ella? Bueno, la realidad es que nos llamaban 2 veces del hospital regional. Yo la verdad quisiera por este medio agradecerle desde lo más profundo mi corazón a cada uno de los doctores que trataron a mi mamá, porque nos supieron dar una respuesta, porque nos calmaron, porque nos dieron esperanza y nos dijeron, bueno, todos los días que estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para poder salvar su vida. Así que solamente tengo agradecimiento para el personal médico del Hospital Regional de Temuco, principalmente con el jefe de la UCI, el doctor Rivera, muy agradecida, porque no me cabe la duda de que hicieron todo lo posible, todo lo que estaba en sus manos para poder ayudar a mi mamá. Nos quedamos con esas palabras, Darling, y a través de tu mamá, por supuesto, y de los médicos que tú mencionas, extender ese homenaje a todos los funcionarios de salud que a lo largo y ancho de Chile hacen sus esfuerzos diarios para salvar a los pacientes. Gracias por tu testimonio, te mandamos mucha fuerza, un abrazo grande a ti, a tu hermana, a tu papá, y ojalá que, bueno, que se queden con este homenaje que se le ha hecho a tu madre a lo largo de Chile por su labor tan importante, ¿cierto? Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias por el espacio, hasta luego. Gracias a ti. Chao, Darling.